Buenas tardes, doctora. Buenas. Doctora. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo en orden. Qué Bien. bueno, me alegro. Bueno, ¿arrancamos o es necesario que esperemos más gente? No sé si está Ro ahí o alguien que me, que me diga si esperamos un poquito más o podemos arrancar. Hola, ¿cómo estás, Saro? Hola, ¿cómo andás? Rosario. Sí, ¿cómo estás, Ro? Si querés podemos ir arrancando. Dale, perfecto. Bueno, vamos a compartir la pantalla. ¿Ven ya ahí, chicos? Sí, se Sí, ve sí, se ve perfecto. bien. Bueno, perfecto. Bueno, la idea un poquito era lo que nos habían pedido, que tratemos de darles algunas pautas más prácticas y un poco todo lo que tiene relación con lo que es la nutrición enteral y parenteral en la internación, así que yo voy a arrancar con toda la parte de alimentación enteral, como para que tengan un poco de conocimiento general de qué cosas necesitamos para que las indicaciones sean correctas, el alimento sea correctamente seleccionado, etcétera. Y después el doctor Priolo se va a sumar con la parte de nutrición parenteral. Bien, el año pasado creo que los que están en segundo este año lo estuvimos viendo, estas dos primeras diapositivas que les quería mencionar, que tiene que ver un poco con lo que es la detección del riesgo de malnutrición. Nosotros en el hospital tenemos, veníamos utilizando un screening nutricional que actualmente ahora no está en la historia clínica, pero que va a estar incorporado en la nueva historia clínica cuando tengamos Vita. Y esa detección de riesgo nutricional la necesitamos hacer porque realmente necesitamos verificar cuál es el estado nutricional del paciente cuando ingresa, debido a que la evolución que va a tener durante la internación puede verse afectada por ese estado nutricional previo. Y tenemos como antecedente un montón de datos provenientes de nuestro propio país y de países de la región, así como también países europeos, donde se detecta que la prevalencia de malnutrición a nivel hospitalario ronda entre el 30 y el 50%. ¿Sí? En nuestro país, en el estudio que se hizo en en ANEP en 2014, el porcentaje de desnutrición, de malnutrición hospitalaria fue del 45%. ¿Sí? Los países de la región son similares en Latinoamérica. Así que es importante tener digamos, criterio de detección de riesgo, porque eso nos ayuda a poder tomar, a poder realizar o poder generar estrategias de lo más eficientes y más rápidas para poder mejorar la evolución de los pacientes, ¿sí? Teniendo en cuenta, como ven acá en el costadito, que eh, si uno detecta adecuadamente al paciente y implementa el soporte nutricional oportuno, va a haber beneficios en cuanto no solamente a la no prolongación de la estadía hospitalaria, sino beneficios que tienen que ver sobre la respuesta inmune, sobre la aparición o no de úlceras por presión o la progresión de la cicatrización de una herida, ¿sí? Así que todo eso es importante. Y para hacer esa detección de riesgo de malnutrición, tenemos herramientas de screening nutricional que no nos vamos a abocar a eso, pero no quería dejar de mencionárselos, que son dos o tres preguntas normalmente que tienen estos screening validados. Nosotros en el hospital usamos el screening MAST, ¿sí? Herramientas sencillas, son tres preguntas que tienen generalmente simplemente preguntar si tuvo una pérdida de peso o no tuvo una pérdida de peso, preguntar si hubo una disminución de ingesta relacionado no a querer bajar de peso porque quiere descender de peso corporal y nada más, sino que fue involuntaria, y evaluar la severidad de esa enfermedad que tiene el paciente hace que si se hace durante las primeras 24 horas de la internación, ya nos pueda dar una detección de riesgo de malnutrición y podamos implementar distintas estrategias para mejorar esa condición del paciente. Así que ahí en la diapositiva ven, son los métodos de screening más utilizados, por si les interesa alguno lo pueden entrar a ver, pero básicamente tienen, en general, incluyen las variables esas que les mencioné. Y aparte es importante porque en realidad desde la JCI se pide, es un estándar esta evaluación de la detección del riesgo nutricional al ingreso de todo paciente hospitalizado, así que es algo que vamos a tener que realizar y que nos es útil.
Bien, y hablando directamente sobre lo que es soporte nutricional, ustedes ya saben que el soporte nutricional es aquel que tiene la finalidad de poder aportar los nutrientes necesarios para crecimiento si fuera un niño, para el desarrollo de tejidos, para mantener las estructuras celulares en aquellos casos donde la vía oral es insuficiente. Y que este soporte nutricional puede ser por la vía enteral o por la vía parenteral. Ahora nosotros vamos a hablar esta primera parte de lo que es la alimentación enteral. ¿Qué es lo que tenemos que pensar cuando pensamos en la nutrición enteral? Primero vamos a pensar en quiénes van a ser los destinatarios de esta alimentación o nutrición enteral, en qué momento lo vamos a decidir iniciar una alimentación enteral y de qué manera lo vamos a hacer. Con esas tres preguntas podemos tomar la decisión de qué tipo de alimentación enteral vamos a implementar. ¿Quiénes siempre van a ser aquellos pacientes que no puedan comer, no quieran comer o no deban comer? ¿Sí? Dentro de las distintas patologías que se pueden presentar. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que para el caso de la nutrición enteral, el tracto gastrointestinal debe estar funcionante, porque igualmente voy a infundir nutrientes en el tubo digestivo. ¿En qué momento pensamos en implementar una nutrición enteral? Puede ser cuando la ingesta oral es insuficiente, personas que no cubren sus requerimientos nutricionales por largo tiempo y es necesario suplementarlos. Puedo implementar una alimentación enteral. Aquellos pacientes que ingresan a la internación y sabemos que no van a poder alimentarse correctamente por más de 5 a 7 días, tenemos que pensar en algún tipo de soporte, puede ser enteral o parenteral, va a depender de la situación. Y siempre que nos encontremos frente a un paciente que está francamente desnutrido, sabemos que no va a poder alimentarse correctamente durante ese periodo de tiempo, hay que pensar en iniciar una alimentación enteral de manera temprana, precoz, ¿sí? Si la desnutrición es moderada, las guías dicen que al tercer día del ingreso debería tener un soporte nutricional enteral si no logra cubrir los requerimientos con la vía oral, y si un paciente tiene una desnutrición severa, ese inicio de la nutrición enteral debería ser más temprano. Y la manera de qué manera, quiero decir, vamos a poder implementar el soporte nutricional es pensando en cuáles van a ser los posibles accesos enterales, cuál va a ser el método de infusión adecuado dependiendo el tipo de acceso, la velocidad de administrar la alimentación, que eso va a ir variando muchas veces dependiendo de cómo llega ese paciente a la internación, ¿no? Si es por una situación aguda y antes venía comiendo y la verdad que tiene el tubo digestivo funcionante y solamente tenemos que iniciar una alimentación, por ahí uno puede hacer una progresión rápida de la alimentación enteral porque venía comiendo previamente. Ahora, si tiene alguna cirugía o algún procedimiento que requiere una progresión lenta, bueno, la velocidad de administración se va a ir adaptando a esa progresión y se va a ir valorando el aumento dependiendo de la tolerancia del paciente. Y después dentro del cómo, de qué cosas tenemos que pensar para poder implementarlo, está el tipo de fórmula que vamos a elegir. Ahora nos vamos a detener un poquitito en cada una de ellas. Por un lado, las vías de acceso, ustedes saben que tenemos todo lo que son sondas y ostomías. La elección de cada una de ellas, más allá de la valoración clínica, obviamente, del paciente, es detectar que aquellas que son a corto plazo son las que utilizamos como sondas nasogástricas, nasoduodenales o nasoyeyunales, y las ostomías, gastrostomías o yeyunostomías, se consideran que son accesos a largo plazo. ¿Qué cosas nos tenemos que acordar cuando implementamos el soporte nutricional enteral? Que a nivel gástrico nosotros podemos tener un acceso que es de más fácil colocación, como es el caso de una sonda, que va a tolerar fórmulas que tienen mayor osmolaridad, que tenemos la posibilidad de tener la capacidad de reservorio del estómago y eso nos permite tal vez pasar una alimentación continua a bolos y indefectiblemente la posición del paciente va a tener que ser una posición de 25, 35 grados semisentado, porque en el caso de los accesos a nivel gástrico también hay más posibilidad de que haya broncoaspiración. Así que la posición del paciente también es importante en el momento de la infusión de la alimentación. Y en el caso de los accesos que son postpilóricos, tenemos que pensar que la posibilidad de uso muchas veces es porque hay gastroparesia, hay intolerancia más relacionada a la parte gástrica. Sabemos que si un alimento está infundiendo con un acceso gástrico y tenemos muchos procedimientos, vamos a tener que suspender más tiempo la alimentación para que el paciente tenga el ayuno correcto.
y sin embargo, si es una alimentación pospilórica, muchas veces, si está correctamente adecuada, los tiempos de suspensión se disminuyen y de hecho si son eh, sondas que están colocadas en yeyuno y se verifica realmente que están en yeyuno, probablemente hasta no sea necesario suspender la alimentación antes de los procedimientos, dependiendo del procedimiento obviamente. Así que eso es un beneficio que tiene una sonda pospilórica. Tienen menor riesgo de aspiración, por supuesto, por el lugar donde están ubicadas, pero al estar a no contar con la capacidad de reservorio del estómago, el método de infusión siempre tiene que ser utilizando un método continuo y para eso normalmente utilizamos las bombas de infusión. ¿Qué quiere decir esto? No podemos utilizar el sistema de bolos de alimentación en sondas que están pospilóricas. Eso nos tiene que quedar como algo para no olvidar. Y después respecto de la selección de la fórmula, ¿qué cosas tenemos que pensar? ¿Hasta ahí más o menos vamos bien? ¿Algo que quieran preguntar? No, vamos bien. ¿No? Vamos bien, avanzo entonces. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta si pensamos después en cuál va a ser la selección de la fórmula para los pacientes que tenemos en la internación? Lo primero que tenemos que pensar es que las fórmulas enterales son alimentos, ¿sí? O distintos nutrientes incorporados dentro de una formulación que están en distinto estado químico y que esa composición química que tiene esa formulación va a necesitar una digestión enzimática, va a tener una permanencia gástrica, dependiendo de la composición que sea, y va a tener que absorberse, ¿sí? Por lo tanto, la capacidad funcional del tubo digestivo es una limitante para la elección de la fórmula enteral que vamos a elegir, ¿sí? Dependiendo la condición de ese tubo digestivo y recordando cuáles son los sectores de absorción, dónde están el pool de enzimas pancreático en la luz intestinal, o sea, todo lo que tiene que ver con la digesta-absorción es lo que va a ayudarme a elegir la fórmula que voy a seleccionar. Después de eso tengo que pensar qué enfermedad tiene el paciente de base, ¿sí? Si es un paciente diabético, no sé si es un paciente que tiene insuficiencia renal. Hay distintos tipos de fórmulas que podemos llegar a elegir para algunas situaciones específicas que van a tener distintos tipos de nutrientes, con distinta proporción, con distintos agregados de otros nutrientes esenciales. Podemos seleccionar la fórmula también a partir del requerimiento nutricional que se determine para esa persona. Si son requerimientos nutricionales muy altos, tenemos fórmulas con mayor aporte energético. Si no podemos manejar el volumen y necesitamos una restricción, también tenemos que seleccionar fórmulas que estén más concentradas. Si necesitamos limitar la cantidad de volumen porque la persona se moviliza o porque vamos a administrar una alimentación durante la noche, podemos seleccionar fórmulas que tienen más concentrados los nutrientes y de esa manera logramos cubrir el aporte que necesita el paciente. Después, otra forma de selección de la fórmula es teniendo en cuenta también los costos, obviamente, la disponibilidad que tengamos. Este cuadrito se los dejamos como para que ustedes también tengan una idea de cuál es el requerimiento que uno puede estimar para las personas que tienen en la internación, ¿sí? El paciente que ingresa y necesito iniciar una alimentación y tengo que después pensar en progresarla o tienen que pensar ustedes en, bueno, qué tipo de alimento le pedimos para que se vaya a su casa, con qué más o menos voy a lograr cubrir, con qué arranco primero pidiendo, ¿no? O sea, todas esas preguntas a veces que surgen durante la internación parten también de saber cuál es el objetivo que yo tengo de aporte proteico y calórico para el individuo para poder decidir cuál va a ser la fórmula y qué cantidad de fórmula va a necesitar por día, ¿sí? Y qué es lo que ustedes pueden llegar a solicitar para que el paciente pueda tener en su casa, por ejemplo. Entonces, este cuadrito, lo que ven acá, es el aporte calórico y el aporte proteico en kilocalorías y en gramos de proteínas por kilo de peso, ¿sí? Para estimar los requerimientos de nutrientes, de macronutrientes y de calorías para pacientes que están normonutridos, para pacientes que están desnutridos o para aquellos pacientes con sobrepeso u obesidad, ¿sí? Los cálculos son siempre por kilo de peso actual, exceptuando en los pacientes obesos, que hay distintas formulaciones, pero se puede llegar a usar la de 22 kilocalorías por peso ideal corregido, pero más o menos alrededor de 25 calorías por kilo de peso del paciente sería un aporte por lo menos
basal a tener en cuenta para cualquier paciente, que sea algo fácil para ustedes, ¿sí? Conozco el peso del paciente, conozco su talla, puedo determinar por medio del índice de masa corporal si es un paciente normonutrido, desnutrido, tiene sobrepeso, y a partir de ahí, con el peso del paciente y pensando en esas 25 calorías por kilo, puedo determinar una cantidad aproximada de calorías que va a necesitar esta persona. Que eso después se puede llegar a modificar o a veces calculamos un poco más o a veces calculamos un poco menos, dependiendo si es un paciente con sobrepeso, si es crónico o no es crónico, dependiendo del grado de criticidad que tenga la persona, se va ajustando el aporte energético. Y el aporte proteico también, o sea, en líneas generales, un paciente normonutrido, ustedes mismos mínimo necesitan 1 gramo de proteínas por kilo de peso. Así que haciendo ese cálculo aproximado, yo ya sé cuánto necesito aportar para que por lo menos todas las funciones de nuestro organismo que necesitan el aporte de los aminoácidos estén cubiertas. Si tengo menos cantidad, no las voy a cubrir y empieza a haber deficiencias a nivel de que a medida que van pasando los días, ¿sí? En general, todo lo que son fórmulas enterales cubren las vitaminas y minerales de acuerdo a las recomendaciones diarias cuando las fórmulas aportan alrededor de 1.500 mililitros. O sea que con 1.500 mililitros de volumen que se le administre a una persona, las vitaminas y minerales, la recomendación de vitaminas y minerales está cubierta, ¿sí? Por eso muchas veces cuando están los pacientes por ahí con muchos días seguidos con solo 1 litro, recibe medio litro porque no tolera. Bueno, hay que empezar a pensar que probablemente también, si esa es su única forma de alimentación, va a haber micronutrientes que van a estar empezando a deplecionarse porque no estoy aportando lo que necesita diariamente. Y por otro lado, también el aporte de agua, que ustedes ya saben obviamente cómo calcularlo, pero aproximadamente son 30 mililitros por kilo de peso. Es necesario tenerlo en cuenta porque cuando nosotros utilizamos fórmulas que están más concentradas, tienen menos cantidad de agua y tengo que reponer la cantidad de agua por otra vía o administrándola por la sonda para poder llegar a cubrir los requerimientos diarios del paciente, ¿sí? Si no tiene ninguna restricción específica. ¿Y qué pasa con las fórmulas? Que por ahí es un poco ver qué uno va a seleccionar. Yo les voy a mostrar un poco qué es el análisis que hacemos los nutricionistas de las fórmulas para tomar las decisiones de cuál es la fórmula más adecuada. Después ustedes si tienen alguna pregunta o alguna situación que por ahí no saben qué elegir, podemos charlarlo y vemos cuál sería la mejor opción. Las fórmulas para alimentación enteral se van a dividir, se van a clasificar en realidad dependiendo un poco de cómo es el estado en el cual se encuentran los nutrientes que están dentro de la fórmula, ¿sí? Entonces, aquellas fórmulas que tienen nutrientes que se llaman intactos o completos son las que van a requerir el pool enzimático para poder degradar esos nutrientes para que después se puedan absorber adecuadamente. Entonces, esas fórmulas se denominan fórmulas completas. Normalmente son isotónicas, la osmolaridad de las fórmulas ronda alrededor de los 300 milosmoles por litro, normalmente las que son fórmulas poliméricas, y como les dije recién, va a necesitar que el tubo digestivo funcione adecuadamente para poder digerir y posteriormente absorber los nutrientes que están vehiculizados dentro de esa fórmula. Esa se llama polimérica, ¿sí? Pueden venir con fibra o sin fibra. Y esas fórmulas poliméricas con fibra o sin fibra, además pueden tener 1 caloría por mililitro, que se denominan isocalóricas, que quiere decir que por litro, o sea, por 1.000 mililitros hay 1.000 kilocalorías. Fórmulas hipercalóricas, que son las que tienen una densidad energética más alta, entonces tienen concentrados sus nutrientes. Hipercalórico quiere decir la fórmula tiene por lo menos 1,5 calorías por mililitro, o sea, en 1 litro de fórmula tengo 1.500 calorías. También se incrementa el aporte proteico porque está más concentrado. Y estas son las fórmulas que generalmente se utilizan cuando hay requerimientos calóricos aumentados por alguna situación particular o cuando hay restricción de volumen, por ejemplo. Cuando ustedes necesitan restringir volumen por alguna particularidad del paciente, bueno, estas fórmulas pueden ser las adecuadas. Hay que tener en cuenta que a medida que yo concentro más los nutrientes, concentro también los minerales, concentro el resto de los micronutrientes y la osmolaridad de la fórmula tiende a ser mayor. Así que en algunos casos puede generar alguna intolerancia dependiendo de la velocidad a la cual se administre. Eso también hay que valorarlo y monitorizarlo. Y por otro lado hay otras fórmulas que además de ser hipercalóricas, sí.
¿Va a preguntar algo? Hacerte ahora. Ay, qué boludo. ¿Sigo? Y las otras fórmulas que tenemos son en general hipercalóricas e hiperproteicas, o sea, acompañan ese aporte calórico con un mayor aporte proteico, ¿sí? Y normalmente esa situación no, la podemos llegar a utilizar en aquellos pacientes por ahí que tienen algún hipercatabolismo, alguna cicatrización que necesitamos, alguna escara, alguna lesión por presión muy grave, bueno, o que necesitamos replesionar el músculo, ¿sí? Que son situaciones particulares en las cuales los requerimientos están aumentados, el requerimiento proteico es más alto y ahí podemos utilizar Digamos, estas fórmulas. nuestro paciente ya estaba en el quirófano, creo que David Weller nos dijo, este tiene que ir a terapia, ¿sabes? ¿No? Y yo, A ver, ahí Maru, me parece que tenés el micrófono abierto. sigo. Después tenemos las fórmulas que son, esperen que me fui uno más. Teníamos las poliméricas entonces que tienen todos los nutrientes completos, las proteínas, todos sus hidratos de carbono, lípidos, se encuentran en su estructura más compleja, con lo cual necesitan el aporte enzimático para digerirlas, para que después se puedan absorber adecuadamente. Las siguientes fórmulas son las que se llaman semielementales u oligoméricas. Acá también tienen todos los macronutrientes, perdón, por lo tanto se llaman completas, pero tienen esos macronutrientes como un poco más fáciles de digerir, si están como más desarmados, ¿sí? Entonces encontramos proteínas hidrolizadas, encontramos triglicéridos de cadena media, distintos componentes de la fórmula que no necesitan tanta acción enzimática para digerirlos y se van a absorber con mayor facilidad. Entonces, en aquellas situaciones donde la capacidad digesto-absortiva está disminuida o se encuentra alterada por alguna razón particular, estas fórmulas son las más adecuadas. Lo mismo, al tener más pequeños los componentes, la osmolaridad es leve mayor, así que hay que valorar que haya una adecuada tolerancia teniendo en cuenta la velocidad a la cual se va a infundir y el volumen que se va a infundir. También pueden ser normocalóricas, pueden ser hipercalóricas y bueno, tienen este porcentaje de proteínas y de lípidos que son de más fácil digestibilidad. Y las otras fórmulas con las que contamos son las fórmulas que son específicas para ciertas situaciones patológicas. Por ejemplo, fórmulas que son creadas, digamos, desde la industria para personas con diabetes o para personas que tienen una enfermedad renal, ¿sí? Lo que no quiere decir es que sean exclusivas del uso para estos pacientes, porque muchas veces por ahí se adapta mejor algún otro tipo de formulación a un paciente diabético y usamos otra formulación, o a un paciente renal y usamos otra formulación, o por ahí es un paciente que momentáneamente por la medicación que está recibiendo tiene hiperglucemias y para un mejor control de esa hiperglucemia utilizamos una fórmula para diabético más allá de que el paciente no sea un paciente diabético. Así que están diseñadas para situaciones específicas, que pueden ser una patología o una situación del paciente transitoria. Y lo que tienen de diferente de las otras fórmulas que mencionamos antes es que muchas veces tienen distintas distribuciones de los macronutrientes, pero tienen más cantidad de lípidos, menos cantidad de hidrato de carbono, tienen agregado un tipo de fibra particular, diferentes distribuciones. Y en el caso, por ejemplo, de las fórmulas que tenemos para pacientes renales, tienen distinto también contenido de lo que son micronutrientes. Fósforo, sodio, potasio van a variar dependiendo del tipo de fórmula que tengamos. ¿Sí? Que hay distintas en el mercado. Nosotros ahora les vamos a mostrar cuáles son las que usamos nosotros acá y que tenemos disponibles en el hospital. Bien. Estas son varias de las fórmulas que tenemos acá en el hospital. Estos son distintos vademecum de todos los laboratorios que actualmente utilizamos en nuestro hospital, ¿sí? Tienen mucha variedad de fórmulas, tienen un montón de nutrientes. Esto después les podemos dar algunos vademecums, si alguno no tiene y les interesa para poder conocer las fórmulas un poco más profundamente, pero hay mucha variedad de fórmulas. Entonces lo que hicimos con farmacia fue armar como un algoritmo, no un algoritmo, sino una referencia de cuáles son las nutriciones enterales con las que contamos hoy y cómo deberían ustedes indicarlas en el momento que necesiten indicarlas. Acá en la primera parte, estos son los suplementos orales que utilizamos, que por ahí no era específico de esto que venimos hablando, de la alimentación por sonda o por gastrostomía, pero sí los usamos muchas veces en la transición entre la alimentación enteral y la alimentación oral. Estos son los que tenemos normalmente.
distintas marcas de distintos laboratorios y ustedes lo que hacen es indicarlos como si fuera un genérico, ¿no? Ponemos suplemento oral y esos sabemos que son los que son comunes y no tienen ninguna característica particular. Estos son todos hipercalóricos, tienen todos una densidad energética de 1,3 a 1,5, así que son hipercalóricos los tres por igual. Después tenemos el suplemento oral para diabéticos, que estos sí tienen distinta composición como para poder evitar el aumento de la glucemia después de la ingesta. Suplementos orales para renales tenemos solamente el Nepro, que es el que también utilizamos trasvasado para los pacientes renales que necesitan alimentación por sonda. Y este suplemento en particular tiene mucho aporte energético, tiene una densidad energética de 1,8, ¿sí? 1.800 calorías en 1.000 mililitros. Vienen latitas, no sé si alguno alguna vez lo vio, por eso se trasvasan para poder pasarlos a nivel enteral. Y tienen la característica de que tienen un muy alto nivel proteico y muy bajo nivel de electrolitos, porque está diseñado más para aquellos pacientes que están en los procesos de diálisis, diálisis peritoneal o hemodiálisis. Por ahí no al paciente con insuficiencia renal crónica que tiene que controlar el aporte de proteínas. Entonces, este en particular no es que para cualquier paciente renal sirve este suplemento como alimento enteral, sino que hay que ver el laboratorio, ver un poquito si se ajusta ese suplemento al paciente. Y después tenemos, este es un suplemento que usamos por ahí más en la terapia, que es para la cicatrización de heridas. Y después de las fórmulas enterales, que son las que ustedes indican para los pacientes que tienen sondas o gastrostomías, tenemos, van a ver que hay varias que son de distintos laboratorios, pero para que sepan cuáles son las que hoy tenemos en nuestro hospital. Nosotros tenemos estas. Cuando ustedes indican fórmulas isocalóricas, que eran las que tenían 1 caloría por mililitro, 1.000 calorías cada 1.000 mililitros, puede llegar desde la farmacia Osmolite, Fresubino, Nutrizon. Son las distintas marcas del mercado. Con 1 caloría por mililitro y para diabéticos están estas formulaciones, Glucerna, Diven, Nutrizon, Diazón. Y después tenemos solo una fórmula, que es la hipercalórica para diabéticos, así que esta en realidad se indica por su nombre, porque es la única que hay. Fórmulas hipercalóricas tenemos dos, así que también se indica como genérico, fórmula hipercalórica, puede ir cualquiera de los dos. Hipercalóricas con más alto nivel proteico también tenemos dos, que es el Protizon y el Clinical, pero estos también se pueden indicar individualmente, pues son de uso menos frecuente. Y otras que se usa mucho a nivel de la internación general son los alimentos que tienen aporte de fibra. ¿Sí? Nosotros tenemos el GBT Plus, que también se indica por su nombre comercial, y esta es infantil, esta no es nuestra. Esa es infantil. Tenemos el GBT Plus. Este alimento es casi isocalórico, tiene un poquito más de aporte de energía, pero lo que tiene es una combinación de distintos tipos de fibra que favorece la absorción de agua, etcétera. O sea, favorece mucho cuando tenemos un paciente que tiene una diarrea o está saliendo una diarrea o tiene alguna medicación que le genera, bueno, esta fórmula que tiene alto contenido en fibra, por el tipo de fibra que tiene colabora en la absorción de agua y mejora la sintomatología gastrointestinal. Así que es una fórmula que generalmente se utiliza. No quiere decir que todo el mundo necesite la fórmula con fibra, pero muchas veces nos viene bien. Hay que acordarse lo único que cuando nosotros incorporamos alimentos que tienen bastante contenido en fibra, la fibra necesita también aporte de agua para que cumpla su función de formadora de masa fecal. Así que no olvidarse, tenemos alimento con fibra, tiene que tener una adecuada hidratación para que cumpla esa función. Y después las otras fórmulas que nos quedan que utilizamos en la internación, en algunos casos son las fórmulas semielementales, que son esas que dijimos que tienen los componentes con mayor digestibilidad y son más fáciles de digerir y absorber en el tubo digestivo. Y actualmente las que tenemos son el alternapéptido y el Surbimed. Esas dos son las que suelen subir de farmacia cuando ustedes indican fórmulas semielementales. Después cada una tiene su forma de presentación, a veces son por 500 mililitros, a veces son por litro, bueno, por ahí es un poco difícil recordar cuál es cuál, pero bueno, eventualmente nos consultan y nosotros le vamos a poder decir cómo tienen que hacer esa indicación. Bien, y para ir terminando esta parte, algo que me parece importante que tenemos que recordar es hacer el monitoreo de esa alimentación enteral, ¿no es cierto? O sea, saber si realmente lo que ustedes indicaron
es lo que el paciente está recibiendo, porque muchas veces lo que pasa es que uno hace la indicación, cree que está recibiendo la totalidad de la fórmula y en realidad cuando nosotros vamos a ver los balances, no está recibiendo todo porque se suspendió, porque tuvo intolerancia, se suspendió porque tuvo un procedimiento y al otro día volvió a tener otro procedimiento y vuelve a suspenderse 4, 5, 6, 7 horas. Entonces, lo indicado versus lo que se recibe no es lo que el paciente realmente necesita. Así que monitorizarlo es importante. ¿Para qué? Para asegurar que esos objetivos que se plantearon al principio realmente se cumplan, ¿sí? Si no, finalmente el paciente no está recibiendo ni el aporte energético ni el aporte proteico que necesita para resolver su alimentación, ¿sí? Los requerimientos que tiene. Entonces, esto se los pongo solo como para que lo tengan en cuenta, pero ese proceso de monitoreo de la nutrición enteral conlleva varios puntos. No es solamente saber si recibió o no recibió, sino verificar siempre el lugar donde se encuentra la sonda, que no se haya desplazado, que no se haya movido, si todo lo que tiene que ver con el cuidado de la ostomía, que en gran parte todo esto lo hace enfermería, ¿no? Eh, son los que nos van diciendo un poco cómo está el estado de ese acceso. Pero bueno, tenerlo en cuenta nosotros también cuando pasamos y miramos es importante. Si un paciente tenía una sonda que creíamos que estaba pospilórica y de repente empieza a tener intolerancia o algo, capaz que ya no está más pospilórica y hay que verificar dónde está. Bueno, esas cosas es importante que las tengamos en cuenta. El tipo de fármaco es lo mismo. Cuando un paciente está recibiendo una alimentación en todos aquellos fármacos que ustedes puedan pasar a una versión que sea un jarabe, que sea no sé, alguna suspensión, siempre va a favorecer que no se tape esa sonda, porque el tapado de la sonda implica que hay que tratar de destaparle, que si no se puede destapar hay que volver a colocarle, hay que volver a hacer una placa, ¿no? O sea, son distintas cosas que tenemos que pensar que van a suceder si no cuidamos la sonda adecuadamente. Así que pensar en los horarios, también en los que se administran los fármacos, si necesitan un tiempo de ayuno, eso también es importante, porque ahí van a ser horas que no se va a estar infundiendo el alimento. Entonces, dependiendo la cantidad de horas de ayuno que necesiten por un tipo de fármaco que tiene que administrarse en ayuno, bueno, se puede ajustar la velocidad para que el paciente reciba la totalidad del aporte energético que tiene que recibir y no se quede con menos, ¿sí? Después, bueno, el monitoreo bioquímico, obviamente eso ustedes lo saben y lo hacen. Nosotros muchas veces Adrián les pide por ahí algún laboratorio más específico para tener algún nutriente necesario para hacer un monitoreo desde el punto de vista nutricional. Lo que dijimos antes de el aporte de nutrición desde lo prescripto a lo recibido, realmente cuánto está ingiriendo ese paciente y especialmente también cuando estamos haciendo esa transición entre la enteral y la vía oral, que muchas veces ahí tenemos que verificar realmente que el paciente esté comiendo lo que nos dice que come para saber si podemos retirar el soporte o reducirlo o cambiar la estrategia. El posicionamiento del paciente, que ya lo dijimos, para prevenir el riesgo de broncoaspiración, y la tolerancia gastrointestinal de la fórmula. Que eso también, si muchas veces pasan pacientes en la internación que ya venían con varios días de tolerar una fórmula y de repente empieza a tener alguna sintomatología gastrointestinal, bueno, hay que verificar qué otras cosas tienen, si es alguna medicación, alguna particularidad, porque si el alimento lo venía tolerando, probablemente no sea el alimento lo primero que tenemos que sacar, apagar o reducir para ver si mejora su tolerancia, ¿no? Hacer como un análisis un poco más profundo de por qué tiene esa intolerancia digestiva. Y después, lo último, em, ¿qué pasa cuando tenemos que finalizar la nutrición enteral? Este es otro tema que me parece que es importante que lo tengan en cuenta para evitar hacer justamente esto, que realmente el paciente por un periodo largo de tiempo no logre recibir lo que realmente necesita. Cuando las personas tenemos pacientes que están con nutrición enteral y tienen que ir evaluando su deglución, haciendo rehabilitación para llegar a tener una vía oral completa, en el medio de todo ese proceso podemos tener varias estrategias con el uso de la alimentación enteral o del soporte nutricional mixto, ¿sí? Combinar tanto la vía oral como la enteral. Entonces, por medio de las evaluaciones de ingestas que hacemos las licenciadas en nutrición, en la internación que ustedes nos solicitan o muchas veces nosotros los agregamos cuando ya vemos que es necesario empezar a hacer esa transición, nos aseguramos que si durante 3 días por lo menos el paciente logra sostener una cobertura de sus requerimientos, aunque sea de un 60%, ¿sí? Las guías hablan del 75%, pero bueno, por lo menos un 60%, 65% y lo sostiene durante 3 días, podemos empezar a pensar en reducir o retirar el soporte nutricional.
En el medio de todo eso tenemos la alternativa del uso de suplementos orales, del refuerzo de la alimentación en las preparaciones del día, el agregado de colaciones, ¿sí? Y ir reduciendo el aporte de la nutrición enteral o a veces la estrategia es pasarla a la noche, ¿sí? Pasar la alimentación nocturna, entonces nos aseguramos que por más que vaya comiendo de a poquito y vaya rehabilitando y empiece a probar de a poquito un suplemento oral, a la noche logró cubrir el resto del aporte energético que no logra cumplir durante el día. Así que esa transición es importante que la vayamos mirando y que no porque nos diga que empezó a comer y que, ok, comió muy bien, ya podemos retirar la sonda. Verificar de manera un poco más objetiva cuánto está comiendo es lo que va a hacer que podamos optimizar mejor el aporte nutricional del paciente y no que de repente quitemos una sonda y a los 2, 3 días el paciente de vuelta no toleró, de vuelta, o verificamos realmente que no está comiendo lo que necesita. Así que este punto me parece importante y es parte del monitoreo que tenemos que hacer. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Esta parte por mi lado terminó. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, no sé si es un poco tonta, pero en los pacientes que tienen nutrición enteral, ¿también se hace prevención del síndrome de realimentación, como muchas veces hacemos con la parenteral? Ahí Adri ahora les va a contar un poco más de eso, pero en el caso de los pacientes con enteral, Claro, si son estamos de más, pacientes, Carol, la tienen clara. ¿eh? ¿Cómo? No te escuché, Estamos de perdón. más, la tienen clara, muchachas. Sí. Sí puede suceder. No es lo más frecuente, pero sí puede suceder. Así que para eso es la evaluación previa y la detección del riesgo nutricional que les decía antes. Si ustedes ya saben que hay un paciente que tuvo una pérdida de peso de muchos kilos en poco tiempo, viene sin poder comer desde hace varias semanas, no tiene ingesta, tiene vómitos, náuseas, no está tolerando, sabemos que es una persona que no está recibiendo nutrientes desde un tiempo prolongado, podría tener una sospecha de realimentación, de tener este síndrome. Entonces, es adecuado hacer un laboratorio completo, verificar cómo está su medio interno e iniciar la alimentación tal vez con menor aporte energético de el total de su aporte calórico, proteico que va a necesitar. Así que sí, se puede suceder, no es lo más frecuente, pero puede suceder. Ahora igualmente con Adri van a mirar un poquito más lo que es síndrome de alimentación y qué puntos hay que tener en cuenta. ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna más? ¿No? Seguimos entonces. Le paso la posta a Priolo. Chicos, son todos clínicos, ¿no? Sí, Ok. Así que puedo hablar más de los cirujanos que no pasa nada. Se quedaron mudos, no te van a decir que sí. no. Son educados, ¿viste? No son como... Bueno, a ver. Tienen que acomodar, ¿no?